Oremos. Amado Padre nuestro Dios, ahora queremos escuchar tus palabras claras y precisas. Queremos, oh Señor, que tu palabra derribe muros intelectuales, derribe muros dentro de nuestro corazón, muros espirituales, pensamientos arrogantes. Señor, hemos estado siendo expuestos a tu palabra en cuanto a tu voluntad de cumplir nuestro ministerio evangelístico con condiciones y requisitos con los que debemos involucrarnos en el evangelismo. Y Señor, nosotros sabemos que los deseos de la carne se oponen contra los deseos de tu Espíritu. Estoy más que seguro que para nosotros esta semana ha sido una batalla, una lucha contra tu palabra, una resistencia carnal contra los deseos de tu Espíritu que nos quiere llevar a obedecer tu palabra. Y esta mañana, Señor, es probable que nos encontremos igualmente descuidados, igualmente desconcentrados, desorientados por las preocupaciones de esta vida, por los afanes de esta vida. Pero, Padre, te pedimos que no permitas que la semilla de tu palabra se ahogue. Pedimos más bien que tu palabra, Señor, oxigene nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y haga fluir de nosotros salud espiritual. Queremos rogarte que el mensaje de esta mañana, que volver a tu palabra, Señor, sea una experiencia maravillosa, donde tu palabra y tu Espíritu que operan juntos llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y fortalezca nuestro ser interior y nos haga comprender la dimensión de tu voluntad y poder ver tu capacidad, Señor, operando y obrando en nosotros y a través de nosotros. Límpianos, Señor. Usa tu palabra para el lavamiento de nuestra alma. Usa tu palabra, Señor, para el regocijo de nuestra alma. Usa tu palabra, Señor, para poder experimentar cambios. Señor, por favor, líbranos de obtener información y concédenos la experiencia de ver transformación en nosotros. Danos la bendición de tener luz ante ti. Pedimos, oh Señor, que en tu luz podamos estar y que en tu luz podamos vivir y obrar, operar en tu luz. Que tu palabra sea la que nos alumbre. Señor, por favor, actúa en nosotros, asísteme para mi tarea de ser tu vocero, de ser tu instrumento, tu embajador. Te ruego que me concedas en tu misericordia y de acuerdo a tu fidelidad la ayuda necesaria para ayudar a mis hermanos a entender tu palabra. Y dispón los corazones de ellos para que quieran entender y conocer tu voluntad. Te ruego, Señor, que te escuchen a ti. Que en sus corazones, Señor, se vaya fundando los cimientos de la verdad. Y para que haya una respuesta de fe y de obediencia a tu palabra a partir de esta mañana hasta los últimos días en que podamos vivir acá, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver nuestro corazón como tu trono, que tu Hijo se ponga delante de nosotros y nosotros ante sus pies. Y llena nuestro corazón, Señor, de tu verdad. Instrúyenos y no nos dejes continuar con descuido en nuestra vida. No nos dejes continuar con corazones errados, con enseñanzas equivocadas, con pensamientos y actitudes pecaminosas. Santifícanos, Señor. Te lo pedimos. Llévanos a experimentar la sabiduría por medio de la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y lleva a los que no son salvos, que en esta mañana se puedan ver, Señor, como tú los ves. Necesitados de la salvación genuina que viene como un regalo gratuito ante la milagrosa obra tuya en convencer
y dar arrepentimiento para salvación. Señor, llama a aquellos que tú has escogido esta mañana para salvación. Y a los que ya hemos sido llamados y los que nos has dado ya, Señor, la justificación, llévanos, oh Señor, a ver el fruto de la santificación en nosotros, la vida eterna, obrando, operando, experimentándose entre nosotros. Te pedimos tu ayuda. Te damos gracias, Padre, por estar con nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, amados, sabemos que Dios tiene más interés de cambiarnos a nosotros mismos que las circunstancias de este mundo. Es lo que hemos estado al principio de este año considerando qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Comenzamos un nuevo año, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Y hemos estado reflexionando que Dios tiene más interés de cambiarnos a nosotros que cambiar las circunstancias que nosotros queremos que cambien. Comenzamos un nuevo año, casi siempre comenzamos pensando que Dios puede cambiar nuestras circunstancias, pero Dios quiere cambiarnos a nosotros. Y quiere hacerlo para hacer de nosotros un instrumento evangelístico que se ajuste a su plan redentor y a los intereses de su reino. Por lo tanto, hemos estado también diciendo que si queremos ser un agente de cambio en este mundo, no tenemos que resistirnos al verdadero cambio que Dios quiere producir en nosotros. Porque solo cuando Dios está cambiando cada uno de ustedes, podemos ser agentes de cambio para otros. Y el apóstol Pablo lo sabía. Él lo sabía. Él había sido cambiado por Dios, particularmente por una manifestación del amor de Dios. Él fue salvado a causa del amor inmerecido de Dios. Por lo tanto, él se consideraba un ejemplo de cómo el peor pecador vino a ser salvado mediante el Dios de amor del cristianismo. ¿Quién evangelizó al apóstol Pablo? ¿Quién le llevó el evangelio al apóstol Pablo? Jesús mismo. Él fue el evangelista. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo encontró, vio y no solamente oyó en este evangelista ante su encuentro de conversión? En su testimonio el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Escuchen su testimonio en 1 Timoteo 1, 13 al 16. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi fe, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Qué encontró el apóstol Pablo ante su encuentro con el Salvador? ¿Saben qué encontró, hermanos? Fe y amor. Encontró fe y amor. Encontró lo que no tenía, lo que no conocía, lo que no sabía. Cristo se lo manifestó. Jesús no solamente se le apareció al apóstol Pablo con una serie de con una serie de ideas y pensamientos. No se encontró con él y le dio solo conocimiento. Lo que encontró el apóstol Pablo en Jesús fue, claro, la salvación, por supuesto, en el Hijo de Dios, sí, pero dice él, se halló en fe y amor. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y luego él dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, el peor, dice él. Y él no está exagerando. Él nos ha dicho en un sentido breve por qué se consideraba el peor. ¿Por qué se consideraba el peor? Porque antes fue blasfemo. Fue perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos. Fue un enemigo del cristianismo. Fue realmente, como Jesús se lo dijo, fue un enemigo de Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me aborreces? Y él dice, agresora. Entonces por eso es que dice, como el primero, yo soy el primero de los pecadores, el peor de los pecadores. Jesucristo, dice el apóstol Pablo, demostrará, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Lo que Cristo hizo como un evangelista con el apóstol Pablo lo aprendió como un ejemplo para que también otros vinieran a creer en él para vida eterna.
Entonces, hermanos, la conversión de un pecador, aún del peor pecador, es posible donde hay un evangelismo motivado por el amor de Dios, o donde hay un evangelismo digno. Y esta es la preocupación del apóstol Pablo cuando les escribió a los cristianos en Filipos. Hay que evangelizar a otros, pero ¿qué debe motivarlos? ¿Qué debe motivar al cristiano para evangelizar a otros? ¿Cómo debe hacer el cristiano ese evangelismo? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿En qué no debemos descuidarnos? Y eso es lo que estamos aprendiendo, es lo que estamos considerando. Así que abran sus Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 1. Vamos a la lectura del versículo 3, aunque recuerden que solo estamos, ¿verdad?, extrayendo el mensaje de este sermón en los versículos 9 al 11, pero nos hace bien siempre leer desde atrás para llegar a encontrarnos entendiendo ese pasaje en su contexto. La palabra de Dios dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por la comunión de ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Como pudimos leer, hermanos, el apóstol Pablo le preocupaba que los cristianos cumplieran con su vocación cristiana de ser testigos de Cristo, evangelizando dignamente a los incrédulos. El apóstol Pablo dice que estos cristianos en Filipos son participantes, compañeros sería la otra idea, son compañeros del apóstol Pablo, participan del apóstol Pablo. ¿Qué tienen en común con el apóstol Pablo? Él dice, versículo 7, los tengo en mi corazón y en mis prisiones, y los tengo en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Él miraba en los cristianos filipenses compañeros del ministerio. Compañeros de ministerio. En otras palabras, el apóstol Pablo consideraba a los cristianos en Filipos como ministros comprometidos con el evangelismo. Participan de esta gracia que encierra mucho, y entre esas cosas que encierra participar de la gracia es participar de la propagación del evangelio. Aunque yo esté en prisión, ustedes también participan en la defensa y confirmación del evangelio. Y es que, hermanos, no se puede esperar menos. Ninguno que diga ser cristiano puede quedarse sin comunicar que es cristiano. Jesús dijo, cualquiera que me niegue ante los hombres, que calle de mí ante los hombres, yo lo voy a negar delante de Dios mi Padre. No podemos jugar a un cristianismo silencioso, a un cristianismo anónimo. Entonces el apóstol Pablo era entendido que decía, los tengo en mi corazón. Los tengo en mi corazón, no solo en mis oraciones, que los tengo como participantes conmigo de lo que hacemos en el ministerio. Todo cristiano tiene un mensaje que transmitir. Es el mensaje que lo salvó. Todos nosotros. Y eso es lo que le preocupa al apóstol Pablo. Le preocupaba que los cristianos cumplieran con su vocación cristiana de ser testigos de Cristo, evangelizando dignamente a los incrédulos. Y los filipenses, al igual que nosotros, debemos interesarnos por la salvación de otros. Debemos estar comprometidos por los intereses de Cristo. ¿Qué es lo que más adelante el apóstol Pablo, en el capítulo 3, en la carta a los filipenses, enfatiza a través del ejemplo de Timoteo,
del ejemplo de Epafrodito, del ejemplo de él como apóstol y del ejemplo de muchos más que dice el apóstol Pablo, imiten a estos. A estos tienen que imitar. Quienes están dispuestos, están comprometidos con los intereses de Cristo. Imítenlos a ellos. No imiten a aquellos, como dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos. Viven vidas, y el apóstol Pablo dice, ¿qué quiere decir con enemigos? Viven vidas distinguidas por, cuyo Dios es el vientre. El vientre aquí representa simbólicamente el placer, vivir para el placer, vivir para el ahora, vivir para la satisfacción personal. Vientre es lo que representa, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dice, ustedes no pueden hacer así. Un enemigo de la cruz de Cristo es el que vive para sí mismo, no propaga, no proclama, sino que más bien, miren hermano, hay diferentes maneras de oponernos a la cruz de Cristo. Una manera, obviamente, muy clara es decir algo en contra de Cristo, pero otra manera es no decir nada, teniendo algo que decir sobre su cruz, y aquí su cruz también es simbólicamente, figuradamente representa todo su mensaje salvador, es el Evangelio. Debemos estar comprometidos por los intereses de Cristo, por su obra salvadora, por su plan redentor. Pero este compromiso, hermanos, requiere estar en forma. Requiere estar en forma. Es decir, requiere tener la condición espiritual adecuada para el evangelismo. Es por eso que el apóstol Pablo oraba por esto a Dios, como leemos en el versículo 9, y esto pide en oración. El apóstol Pablo era consciente que para poder llevar a cabo un interés un compromiso por los intereses de Cristo, para poder llevar a cabo la propagación del evangelio, el evangelismo de los incrédulos, el apóstol reconocía, esto tiene que venir de parte de Dios. Pido a Dios en oración. Él pedía que los cristianos estuvieran en las mejores condiciones espirituales para evangelizar a otros. Por eso dice versículo 9, ¿qué condiciones? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que él pedía. ¿Por qué pedía eso, hermanos? Porque esos son unos prerequisitos para evangelizar a otros. Eso nos hace estar en mejores condiciones espirituales para evangelizar con eficacia y con dignidad a otros. Nosotros lo necesitamos. Los filipenses lo necesitaban nosotros también, hermanos. Rescatar a otros del peligro de condenación exige que estemos capacitados adecuadamente. Porque muchas veces, si no estamos adecuados para el evangelismo, si no estamos capacitados adecuadamente, como el apóstol Pablo aquí pide a Dios que se nos capacite a los cristianos para estar dotados, adecuados para el evangelismo, lo que haremos cuando decimos que evangelizamos, más bien es ponerle a las personas más tropezaderos para que vayan al infierno, si no estamos acondicionados. No estamos jugando, hermanos. O salvamos incrédulos o los ponemos más en riesgo. Los ponemos más en riesgo. No seremos culpables de su condenación. Dios va a demandar la sangre del impío de nuestras manos. No nos va a ser culpable de su incredulidad, no nos va a ser culpable de su destino eterno, pero va a demandar nuestra sangre. Es lo que el apóstol Pablo lo motivaba con temor a cumplir el ministerio evangelístico. En 1 Corintios, capítulo 9, él lo expresa de esta manera. Convincentemente. Hombre, nos hace falta tener esta perspectiva de nuestra vida y razón de ser. Capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y necesidad ahí es
obligación, el deber me es impuesto. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Tengo temor, dice el apóstol Pablo. Temo a no hacerlo. Pero nosotros, hermanos, deberíamos no solamente tener temor a no hacerlo, sino temor a hacerlo mal. Temor a hacerlo mal. No solo no hacerlo, que de por sí ya nos pone en serios problemas, hermanos. Tendríamos que revisar nosotros mismos y por qué yo no me atrevo a evangelizar, por qué yo no me atrevo a hablar de mi Salvador, por qué yo no me atrevo a promocionar a Cristo, por qué yo no me atrevo a hablar ante los hombres de Él. ¿Por qué no? Pero también debía preocuparme, ¿por qué cuando lo hago mal? No tengo que hacerlo mal. Entonces el apóstol Pablo, versículo 17, su testimonio, su experiencia, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, o gano o pierdo. ¿Cuál es mi galardón? Versículo 18, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Así que Pablo el apóstol estaba incluso dispuesto, más adelante él habla de la libertad, estaba dispuesto incluso a, escúchenme esto, restringir su libertad en esta vida y en este mundo, con tal de ¿qué, hermanos? De cumplir la voluntad de Dios de propagar el Evangelio. Hoy en día nosotros siempre estamos al revés pensando, la mentalidad del apóstol Pablo es diferente, nosotros estamos pensando ¿qué tanto más podemos hacer para ser libres? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué tanto? La pregunta de nosotros siempre es, bueno, soy un cristiano, soy libre, ¿puedo hacer esto? ¿Qué hay de malo si yo hago esto? ¿Qué hay de malo si hago aquello? ¿Qué hay de malo si no hago tal cosa? Tratando de mi libertad, o sea, que soy libre de escoger esto y lo otro, ¿qué hay de malo si escojo aquello? Y el apóstol Pablo dice, no es la pregunta correcta. No es que tanto hago uso de mi libertad, sino que tanto logro para los intereses de Cristo con mi libertad. Entonces, tenemos libertad, mira hermano, tenemos libertad, por ejemplo, de utilizar digamos, después del horario de trabajo, de utilizar las horas que me restan y me sobran para ver una película, 2 horas. ¿Tengo libertad de eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos libertad de eso? ¿Tenemos libertad de utilizar esas 2 horas o el tiempo que me sobra después de mi horario de trabajo, de mis obligaciones? ¿Tengo derecho, tengo libertad de poder relajarme y acostarme o salir de paseo y quedarme dormido? ¿O hacer un negocio extra para ganarme un ingreso adicional? ¿Tengo libertad de eso? Sí, tengo libertad de eso. Pero la pregunta es, ¿y eso, es el uso de mi libertad, está contribuyendo para los intereses de Cristo? Eso es lo que tengo que preguntarme. Eso es lo que tengo que preguntarme. El uso de mi tiempo como una medida de recurso que Dios me da. Al hacer uso de mi libertad está siendo utilizada para la comisión que Dios me ha dado, porque nos ha impuesto también la obligación de evangelizar. Se nos ha impuesto, hermanos. Pero como les decía, no solamente tenemos que estar preocupados por evangelizar, sino que tenemos que estar preocupados por hacerlo bien, ¿verdad, hermanos? Por hacerlo digno, por estar adecuados para ello. Necesitamos saber cómo estar capacitados para ser un instrumento de Dios en la salvación de otros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros y aún de nuestros enemigos. Ahora bien, yo les he explicado lo que estaba involucrado en la petición del apóstol Pablo, que leemos y esto pido en oración. Les he explicado en domingos anteriores que cuando el apóstol Pablo pedía esto por los cristianos, él reveló sus motivos. Versículo 8, él nos dio su deseo y él nos compartió también no solamente su deseo, sino que también nos dio a conocer que su actitud detrás de esta oración era total de dependencia humilde de Dios, porque sabía que lo que estaba por delante a través de los cristianos en Filipos y lo que estaba por delante a través de nosotros como cristianos aquí es el destino eterno de las personas. Un trabajo y cumplimiento de una comisión que puede estar por encima de nuestra capacidad.
Entonces el apóstol Pablo dice, yo dependo de Dios, de que ustedes puedan recibir y tener y experimentar esto para que se cumpla lo que él durante toda la carta está recalcando, para que se cumpla el evangelismo en ustedes. Es la mejor manera, hermanos, de poder experimentar el gozo. Hermanos, en este nuevo año, ¿están motivados a pedirle a Dios a que nos capacite más para beneficiar a otros con la salvación? ¿Están motivados para desear lo mismo que el Señor desea para usted, que esté adecuadamente capacitado para evangelizar a otros? ¿Está motivado para eso? Este año hemos programado 2 y quizás 3, veremos 2 a 3 capacitaciones de evangelismo, hermanos. Usted no debe faltar. Si el Señor le permite tener todavía aliento de vida, piernas para caminar, si usted todavía está firme, parado y con vida, tiene que venir, tiene que estar orando al Señor por eso. Nuestro hermano Robert nos va a impartir esas capacitaciones. Está orando por él y está disponiéndose. Tiene que estar motivado. Tenemos que tener el mismo deseo del apóstol Pablo por todos los cristianos. ¿Qué es ese deseo? ¿Qué es esa petición? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros, irreprensibles, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, entonces esta mañana continuamos con la tercera parte del sermón, titulado Adecuado evangelísticamente. Y lo que estamos aprendiendo en Filipenses capítulo 1, verso 9 al 11, es que la vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. Lo requiere, tanto lo requiere, que el apóstol Pablo se lo pide a Dios. Esto que leemos aquí en versículo 11 pudo haber sido de otra manera expresado. Si acaso hubiese sido posible expresarlo, hubiese no dicho, y esto pido en oración, o esto pido delante de Dios. Simplemente hubiera dicho, Filipenses, como en otras ocasiones hay exhortaciones o demandas o mandatos o imperativos del apóstol Pablo. Él hubiese reservado esto para la sección de imperativos o para la sección de exhortación, como suele hacer el apóstol Pablo después del saludo. Lo hubiese reservado, hubiese dicho algo como, por ejemplo, y esto les digo, o esto les exhorto, o esto requiero, hermanos, que su amor, y eso directamente lo hubiera demandado de nosotros, ¿verdad? De los cristianos, ¿verdad? Pero no hace eso. Y es que el Espíritu Santo lo conduce a expresar estas palabras, no en términos de exhortación, sino primeramente en términos de petición delante de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo considera que un cristiano requiere esto, y que a la vez un cristiano que requiere esto tiene que depender de Dios para obtenerlo, para experimentarlo. Así que la vida del cristiano, repito, requiere de un buen testimonio evangelístico. Requiere de un buen testimonio evangelístico. Y esto, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios. Le pido a Dios que el testimonio evangelístico del cristiano esté bien acondicionado. Ahora, al aprender esto, en Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11, ¿qué debe provocar en usted? ¿Qué debe provocar? ¿Para qué lo va a aprender? Bueno, debe aprenderlo para ser un cristiano dominado por el Evangelio, que impacta con el Evangelio. Dominado por el Evangelio. Fíjese, si el Evangelio nos domina, entonces todo en lo que nos vemos involucrados y nos vemos envueltos tendrá que ser dominado por el Evangelio. Los negocios dominados por el Evangelio, el trabajo dominado por el Evangelio, los estudios dominados por el Evangelio, la vida dominada por el Evangelio, las relaciones dominadas por el Evangelio, todo dominado por el Evangelio. Todo. Completamente todo. Que se pueda decir de nosotros, como se escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y que se diga de nosotros que buscamos lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo es el Evangelio, la salvación de los, hermanos, la salvación de los pecadores. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos. Tu jefe no cristiano quiere que seas salvo.
Y nunca va a ser salvo con tu buen rendimiento de trabajo solamente. Nunca va a ser salvo con verte orar cada vez que te ve comer. Nunca va a ser salvo, nunca va a encontrar el entendimiento del Evangelio. Nunca va a creer el Evangelio por eso. Se requiere que para que un pecador crea el Evangelio, lo escuche. Tiene que ser escuchado, ¿no es cierto? Entonces, esto que aprendamos de aquí, hermanos, deseo que sea deseable para ustedes, ser dominado por el Evangelio para impactar con el Evangelio. No cambiemos no dediquemos nuestra vida este año a cambiar las condiciones de nuestras condiciones de vida. No vivamos este año, si es que Dios nos da vida todo el año, no nos dediquemos a cambiar nuestras condiciones de cómo vivimos dentro de la casa, cómo vivimos fuera. Vivamos para impactar con el Evangelio, como si fuera lo último que nos resta. ¿Qué harías tú si Dios te dijera que tiene los días contados? ¿Qué harías tú? ¿A qué te dedicarías? ¿Se han puesto a pensar, hermanitos? ¿A qué se dedicaría? Deberíamos pensar que tenemos los días contados, porque eso es verdad. No seamos arrogantes creyendo que vamos a vivir tanto tiempo cuando no sabemos cuántos días vamos a vivir. Nuestros días están contados, hermano. Usémoslos con sabiduría. Como dice el apóstol Pablo, tengan mucho cuidado, vivan con diligencia, aprovechando bien el tiempo porque los días son muy malos. Lo fueron en el tiempo pasado con los cristianos del primer siglo que fueron perseguidos, lo son hoy, aunque la persecución, como lo fue en el pasado, no lo está todavía aquí en Honduras, pero hoy tenemos otro tipo de formas de ver el mal rodeándonos y también de ver el mal estropeando nuestro llamado. Pero bueno, espero que esto que aprendamos aquí esté llevándonos o nos lleve a ser cristianos dominados por el Evangelio, que impactan con el Evangelio. Bien, les he dicho que estos versículos del 9 al 11 encontramos dos condiciones esenciales que requiere el cristiano para el buen testimonio evangelístico. Y el apóstol Pablo nos da a conocer aquí, ¿verdad? ¿Qué hay que tomar en cuenta para hacer un buen testimonio evangelístico? ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué condiciones son esenciales para que usted pueda contar con un buen testimonio evangelístico? ¿Qué condiciones? Bueno, el apóstol Pablo nos dice que hay dos, por lo menos. Versículos 9 al 10, le dije que encontramos la primera condición, donde dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Y luego la segunda condición la encontramos declarada en versículo 10, ahí a la mitad, que dice, a fin de que seáis sinceros. Tenemos dos deseos que son la petición del apóstol Pablo. La primera petición del apóstol Pablo es que el amor de ellos o de los cristianos abunde aún más y más. La segunda es que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora bien, yo he comenzado el domingo pasado a explicar la primera condición. ¿Qué se requiere entonces para que usted tenga un testimonio evangelístico? ¿Qué cosa, hermanos? Dice el apóstol Pablo. Lo primero es que, hermanos, desarrollar el amor cristiano. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Aquí el apóstol Pablo se refiere al amor cristiano. ¿Qué debe hacer usted para estar bien acondicionado? Dice, desarrollar el amor cristiano. Esa es la primera condición para un testimonio evangelístico. Observen ante todo lo que el apóstol no pide. ¿Qué no pide? ¿Qué es lo que no pidió a Dios el apóstol? Bueno, no pidió que los cristianos sean amados, ¿verdad? No pidió eso. Tal y como Jesús mismo le dice al Padre. Jesús cuando ora al Padre en Juan 17 no le pide a Dios, oh Dios, te pido que el mundo los ame. ¿Verdad que no le pide eso? No es eso lo que pide.
porque no necesitamos que el mundo nos ame para poder cumplir nuestro llamado evangelístico. Jesús cumplió la obra evangelística que el Padre le encomendó, aunque el mundo no le amó, hermanos. Jesús declaró claramente, lo declaró y le dijo a ellos, a sus discípulos: el mundo no me ha amado, ni tampoco los va a amar a ustedes. Si el mundo los ama, más bien Jesús advirtió, si el mundo los ama, ahí hay un problema. Si el mundo nos ama, es que hemos hecho amistad con el mundo. Y el que hace amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces Pablo no pidió que fuéramos amados, sino que a pesar de que no fuéramos amados, ¿qué, hermano? Que abundáramos en amor más y más. Tampoco pidió que le diera amor a los cristianos. ¿Por qué? Porque ninguno que sea cristiano puede ser cristiano sin tener amor. Cualquier persona que diga que es cristiano, pero no tiene amor, miente. Miente. El cristiano ha nacido del amor de Dios para amar a Dios y a su prójimo. Por eso es que el apóstol lo expresó, que vuestro amor abunde. Claramente reconoce que los cristianos poseen este amor. Entonces, él le pidió a Dios que abundaran en el amor que ya poseen. Está diciendo, ustedes son cristianos. Y como cristianos deben abundar en amor, desarrollar el amor. Y así es como se conoce un cristiano, hermanos. Y así es como nos deben conocer como personas orientadas a amar a Dios. No amamos a Dios perfectamente, ¿verdad? Pero estamos orientadas a amarlo a Él, en vez de estar orientados a amar al mundo. El apóstol Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está allí. No está el amor del Padre. No reside el amor de Dios en nosotros si amamos el mundo. Y las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, si eso es lo que amamos, no poseemos el amor de Dios. Pero este no es el caso con los filipenses. Tenían el amor de Dios, por eso le dice que vuestro amor, que el amor de ustedes abunde aún más y más. El apóstol Pablo destacaba esta realidad siempre en los cristianos. Cuando el apóstol Pablo pensaba en cristianos, hermanos, ¿saben qué pensaba en ellos? Cuando pensaba en los cristianos, pensaba en el amor. Por ejemplo, en Efesios 1:15 leemos, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y del vuestro amor por todos los santos. ¿Se ve ahí? El apóstol reconoce que toda comunidad cristiana posee amor, el amor entre ustedes. Colosenses 1:4 dice, al oír de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos. Otra vez, él no pone en duda eso, él lo afirma, he oído, no pongo en duda eso. ¿Por qué? Son verdaderas comunidades cristianas. Primera Tesalonicenses 1:3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor. Otra vez el apóstol Pablo dice, miren, yo soy consciente de que en ustedes hay amor. Y aquí en 1 Tesalonicenses 1:3 el apóstol Pablo va más allá de amor y dice el trabajo de vuestro amor. ¿Qué significa el trabajo de vuestro amor? Que el amor de ustedes tiene un resultado, como el trabajo lo tiene, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan, detrás de todo trabajo, ¿verdad? ¿Hay qué? Hay un resultado, hay un fruto. Bueno, eso es lo que está diciendo. El amor de ustedes no solamente existe como cristianos, sino que hay resultados de ese amor. Y este es el deseo primordial del apóstol Pablo. Y es lo que estuvimos considerando el domingo pasado, donde el apóstol Pablo dice, la eficacia del evangelismo no solo se basa en el mensaje correcto, verdadero, sino también en las actitudes y en las motivaciones del mensajero. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo es esencial para un evangelismo digno. El apóstol menciona y critica que hay un evangelismo indigno que nosotros no tenemos que realizar, sino que tenemos que realizar un evangelismo digno, y nos estimula a cumplir ese evangelismo digno hacia los perdidos. ¿De qué manera, hermanitos? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Eso es lo que debe suceder en cada cristiano para tener un buen testimonio evangelístico, desarrollar el amor cristiano que ya posee. Ahora, el domingo pasado dije que hay implicaciones de ese amor cristiano. Tenemos que saber, si vamos a desarrollar ese amor cristiano, tenemos que saber qué involucra. El domingo pasado les dije que hay matices de ese amor cristiano que debemos entender
para que estemos seguros de distinguirlo, de que no sea un amor falso, no sea un amor humano, no sea un amor imitación, sino el amor auténtico, cristiano, del cual el apóstol Pablo se refiere aquí. Y entonces les expliqué que ese amor cristiano, uno de los aspectos implicados es de origen divino, ¿se acuerdan? Y les expliqué que el apóstol Pablo nos está llamando como cristianos, a todos los cristianos que poseemos el Espíritu de Dios, nos está llamando a ¿qué, hermanos? A abundar en amor. ¿Por qué? Porque ya poseemos ese amor de origen divino. Hay que distinguir ese amor. Dios es la fuente de ese amor. El amor es de Dios. Al que se refiere aquí el apóstol Pablo es el amor de Dios, el ágape. Y dice el apóstol Juan, el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, hermanos, ¿qué tipo de amor se nos manda a abundar? El amor divino, el amor de Dios, el amor con el cual Dios nos ha amado. El mismo amor con que el Padre amó al Hijo. Y nosotros no solamente hemos sido amados por Dios, sino que también poseemos ese amor por obra del Espíritu Santo. Y aprendimos que este tipo de amor divino es incondicional e intencional. Pero también aprendimos el segundo aspecto de este amor que hay que desarrollar. ¿Cuál es, hermanos? Que este amor cristiano se demuestra a los humanos. Se demuestra a los humanos. Es un amor que se demuestra. Se refiere que es un amor que se expresa visiblemente. Y les expliqué que en qué sentido podemos entender eso. Bueno, se hace concreto, pasa de las palabras, pasa de las palabras. No amamos de palabra, como dijo el apóstol Juan a su audiencia, no améis de palabra, sino de hecho, hacerlo concreto, demostrarlo, hacer visible. Y recuerden que el amor aquí no es sentimental, no es lo que siento, no es lo que siento en el sentido de que dependo sentimentalmente, pero no significa que no siento nada. Pero lo que permanece, lo que domina no es lo que siento, sino lo que sé. Lo que Dios ha puesto en mi mente y mi corazón acerca de mí, hermano. Lo que sé basado en lo que Dios me ha dicho de mi hermano. Y a partir de lo que sé de mi hermano, entonces naturalmente voy a tener afecto por el hermano. Basado en lo que sé. Y basado en lo que sé de lo que Dios me ha dicho de mis hermanos. ¿Me comprenden? No basado en lo que sé, de lo que yo sé, para librarme de algún tipo de responsabilidad. Yo sé que fulano es así y eso no me gusta. No, lo que sé, Dios me dice que vea a mi hermano de esta manera, que lo entienda de esta manera, que lo conozca de la manera, que lo acepte de esta manera. Y basado en eso, entonces, los sentimientos son secundarios, hermano. Concreto, de manera visible. Estaba pensando yo, ¿Cómo esto se miraría a nosotros? Y estaba pensando, hermanos, una manera, casi me brotó así, hermano, así, que en un momento de... Hace un mes atrás, bueno, sí, casi 2 meses ya, tuvimos el intercambio de regalos, ¿se acuerdan? En diciembre. ¿Qué los motivó a ustedes a dar ese regalo? Eso que dieron, lo que sea que hayan dado, lo que sea que haya costado. Pero cuando fue a buscar dar ese regalo, cuando fue a comprar ese regalo para darlo, ¿estaba esto presente en ustedes? El amor de origen divino, que abunda más y más. O el amor de origen humano, egoísta, mezquino, calculador. O de este origen divino, incondicional, intencional, sacrificial, desinteresado. ¿Qué tipo de amor es el que nos domina? ¿Qué tipo de amor expresamos? No con palabras, hermano. ¿Supo su hermano cuánto le amaba cuando vio el regalito? ¡Ay, cuánto me ama! ¡Ay! ¿Supo cuánto le amaba? Y usted dice, no, pero el hermano sabe que yo lo amo. Yo se lo he dicho. En hecho. Y usted puede decir, ay, pastor, no se meta en eso. Usted no sabe cómo es mi corazón. No, yo no sé cómo es su corazón. Pero estamos viendo lo que está saliendo de su corazón.
Yo no puedo entrar a su corazón, usted no puede entrar al mío. Pero ¿cómo sabemos cómo es nuestro corazón? Por lo que sale. ¿No es cierto? Como Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Así es. El amor se hace evidente. Se hace concreto. ¿No es cierto, hermanos? Se demuestra a los humanos que decimos amar y que tenemos que amar, porque los incrédulos no conocen este amor, hermano. No lo conocen. Y Dios nos ha concedido el privilegio de representar ese amor, de reflejar ese amor y de manifestar ese amor. Entonces, este tipo de amor original, divino, se expresa visiblemente, también le dije, con determinación. Uno busca un objetivo para amar. Uno busca un objetivo para demostrarle amor. Uno no se encuentra con esto así, accidentalmente. ¡Ay! No, uno tiene que buscar con determinación. Es como Dios. Dios mandó a su Hijo al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió determinación, hermanos. Y lo dio determinación. Tenemos que tener un objetivo para amar. ¿Qué más podemos saber de este tipo de amor? Una cosa más que quiero agregar, no es lo último, hay varias cosas más, pero hoy voy a agregar uno más. Entonces, hemos considerado el primer aspecto, origen divino, de este amor cristiano que tenemos que desarrollar. Segundo es demostración humana. Y tercero es dinamismo ilimitado. Miren conmigo, observen el versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí tenemos el tercer aspecto de este tipo de amor dado por Dios. Es dinámico, pero tiene una dinámica ilimitada, porque tiene una capacidad ilimitada de abundar. Dice el apóstol Pablo aquí, que este amor, este tipo de amor, el tipo ágape, el amor divino que está en ustedes, no otro, no el amor romántico, no el amor erótico, no el amor ni siquiera fraterno, no el amor natural, humano, no el amor por las cosas. El amor divino abunde aún más y más en ciencia. El amor que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí tiene la capacidad de abundar ilimitadamente. Es el amor que a medida que crece, que a medida que se desarrolla, siempre, escuchen bien esto, siempre encuentra mayores posibilidades de expresarse. Eso significa que este tipo de amor es tan dinámico, está en movimiento, que se acrecenta. Usted nunca va a poder decir, ya estuvo, ya se paró el amor aquí. ¿Se va a parar el amor? ¿No es que es el amor divino? ¿No es que es el amor de Dios? ¿No puede parar? Abundar viene de una palabra en griego que tiene la idea de rebosar profundamente. Rebosar profundamente. Y en este versículo el apóstol Pablo lo utiliza como verbo cuando dice que vuestro amor abunde, que el amor abunde. Que el amor experimente esa acción de abundar, y aquí está en presente continuo. ¿Qué significa? Para el apóstol Pablo, este tipo de amor se encuentra en un progreso continuo de desarrollo. Tiene esa capacidad ese amor. Que el amor... Entonces el apóstol Pablo está diciendo, Dios, pido que ese amor que le has dado a los cristianos, ese mismo amor, esté progresivamente desarrollándose y creciéndose a partir de lo que tú has dado, y vaya creciendo, y vaya creciendo. Si eso ocurre, nosotros crecemos, hermanos. Si este amor crece en nosotros, si este amor abunda en nosotros, nosotros estamos creciendo. Si este amor no está abundando en nosotros, no estamos creciendo. Entonces dice el apóstol Pablo, este amor debe crecer y abundar en ustedes. Es como lo que Jesús se refirió con la capacidad también de su palabra o del Evangelio. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, la misma palabra de abundar se utiliza, o Jesús utilizó en la parábola del sembrador. Mateo 13:11 dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Notan eso, hermanos? Cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, abundará más. ¿Basado en qué, hermanos? En lo que Dios nos da. Dios nos da cosas que tienen la capacidad de no, hermanos, ¿de no qué? De no
dejar de existir o limitarse. Y en este caso, el amor. ¿Por qué es así este amor? Porque como aprendimos es de origen divino. Por lo tanto es tan dinámico. Ese amor es tan dinámico, ilimitadamente, que nos lleva a ir donde Dios quiere que vayamos. Si Dios nos demanda sacrificio, tiene que darnos un amor con esa capacidad de sacrificio. ¿Verdad, hermanito? ¿Sí o no? A menos que nosotros estemos diciendo que no poseemos ese amor. Cuando nos negamos a sacrificarnos, hermano. Cuando nos negamos a dar nuestras vidas por otros, ¿será que no tenemos ese amor? No puede ser, porque si somos cristianos tenemos ese amor. Y tenemos que desear que ese tipo de amor abunde más y más. Hay una ley de la termodinámica. Según el principio de esa ley, establece que toda la materia y la energía del universo se encuentran en un estado permanente de entropía, o sea, de degeneración y de deterioro. El amor divino rompe ese principio de ley. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, hermanos, y lo que tanto nosotros contemplamos y apreciamos y admiramos y valoramos, está bajo la ley de la termodinámica. O sea, se va a terminar descomponiendo, se va a terminar envejeciendo, va a terminar de ser lo que un día fue y me atrajo tanto. Todos los seres, todas las criaturas, toda la creación, toda la materia, todo este cuerpo, todo lo que ustedes adquieren y ven, todo lo que es material, está bajo este principio de ley. Toda la materia se encuentra en un estado permanente de continua degeneración y deterioro. Pero el amor divino no. El amor de Dios no. Esa ley de la física no se aplica a la ley del reino de Dios, hermanos. Nosotros no podemos estar disminuyendo en amor, sino abundando aún más y más. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Abundar es dinamismo ilimitado. Dinamismo ilimitado. ¿Cuál es nuestro punto de partida para esa experiencia? Pidámoslo a Dios, hermanos. Segundo, no nos resistamos a ese amor. No luchemos contra ese amor. Sino que dejemos que ese amor progrese, aumente, se desarrolle, avance. ¿Y saben qué? Para que ese amor progresivo, continuo, dinámico, nos lleve a estar capacitados a ir y hacer lo que Dios quiere que hagamos en sacrificio por otros. Abundar en ese amor, aún más y más. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, bueno, ustedes tienen todos los dones, pero abunden en amor. Ustedes tienen tanto, pero abunden en amor. Esto más, el apóstol Pablo dijo a los corintios que el amor en sí y por sí mismo, solo incluso, abarca todo. Abarca todo lo demás, hermano. Le dijo a los corintios que la fe y la esperanza y el amor son importantes, ¿no es cierto? Mira lo que dice. Primero los Corintios, capítulo 12. Y ahora permanece la fe, 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor ágape es mayor. ¿Por qué?
el amor ágape, el amor de este tipo, del que tiene que abundar en nosotros, del cual pide el apóstol Pablo, es mayor. ¿Por qué, hermanos? Es más importante. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque lo abarca todo. En el amor abarca la fe, el amor abarca la esperanza, amor abarca todo. Todo lo que se nos pueda demandar como hijos de Dios, lo abarca todo. Por eso es dinámico, por eso no tiene restricción, no tiene límites. Lo abarca todo, completamente todo, para llevarnos a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Tanto así que miren el capítulo 13, de nuevo, dice el apóstol Pablo, versículo 7, todo lo sufre. Refiriéndose aquí, hermanos, al amor. ¿Verdad? El amor. Versículo 4, el amor es sufrido. Y luego dice, todo lo sufre. Todo lo cree. El amor abarca la fe, abarca el creer, abarca el confiar. Todo lo espera. El amor abarca la esperanza, todo lo espera. El amor todo lo soporta. Entonces Dios nos está pidiendo que vivamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, lo cual significa que tenemos que estar dispuestos a usar nuestras vidas al máximo riesgo. Tanto riesgo como el que Cristo tomó, los riesgos que Cristo tomó, que siendo Dios no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de esclavo. Esos son los riesgos que tenemos que correr, hermanos. Ocupados de nuestra salvación en términos de sacrificio por otros, pero nunca podremos sacrificarnos por otros, dar nuestra vida por otros, sin amor, sin este tipo de amor que abunda aún más y más. Entonces la dinámica del amor es otra matiz de este amor en que tenemos que desarrollar, ¿no es cierto, hermanos? Es un dinamismo ilimitado. Ahora, me gustaría que entráramos, déjame ver. No, ya no podemos entrar quizás. Estoy tratando, hermano, de ser riguroso con el tiempo. Estoy tratando. Ay, hermanos, ay. Me compré incluso un timer, porque lo que pasa es que cuando veo el reloj aquí no me sirve de mucho, hermano, porque yo veo la hora, pero una vez que entro aquí soy poseído, ¿verdad? En la predicación, solo miro un reloj, solo miro horas, pero no sé cuánto tiempo he ido avanzando tratando de desarrollar cada pensamiento y explicarlo. Los que predican y enseñan expositivamente lo han de saber mucho mejor, ¿verdad? Me encuentro acompañado de algunos de ustedes. Me imagino la hermanita Rebeca lo sabe, la hermanita Sofía lo sabe, lo toma poder querer explicar un pensamiento de tiempo. Entonces me compré un timer, pero hace bulla, entonces más bien me altera. Entonces no, voy a ver, y estoy tratando de ver aquí mi tiempo y me indica aquí mi computadora que llevo 58 minutos, así que voy a detenerme. Me dije, Rafael, tienes que acostumbrarte a detenerte de inmediato, porque si no, va a pasar lo que siempre pasa, hermano, ¿verdad? Muy bien, pero tenemos que hacer rápidamente una aplicación, hermanos. El amor es tan dinámico por su origen, ¿no es cierto? El amor que tiene que ser desarrollado en nosotros es tan dinámico que no conoce límites como para incluso abundar. Y ya vimos en lo anterior que abundar ahí es demostrarlo en forma concreta. Nunca pensemos que el amor, entonces, que tenemos en Dios, que hemos recibido por ser cristianos, que está dentro de nosotros, tendrá alguna vez un deterioro, una reducción. El amor es lo único que importa y lo abarca todo y puede, hermanos, escucha, hacer la diferencia en todo. El amor de Dios en nosotros. Nosotros debemos anhelar que ese amor crezca más y más en nosotros, porque en la medida en que vemos que el amor de Dios abunda en nosotros, así nos vemos creciendo. Yo puedo ver, uy, hermano, ¿cuánto creces? No es lo mismo, hermano, crecer en conocimiento. Escuche, tenemos que crecer en conocimiento, porque como cristianos no podemos ser ignorantes, y mucho menos en un mundo donde siempre el engaño, la mentira y la confusión predominan. Tenemos que llenarnos de conocimiento, y ese conocimiento no es cualquier conocimiento.
Tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios, de la verdad de Dios, ¿no es cierto? De hecho, conocer a Dios es la experiencia de la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que estemos conociendo a Dios, el conocimiento de Dios. Claro que tenemos que llenarnos del conocimiento, pero incluso el apóstol Pablo advirtió a los corintios, siempre los corintios. A veces me pregunto, si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿hubiese escrito a los corintios o a los cholomeños? Le dijo el apóstol Pablo a los corintios, hermanos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este tipo de amor que recibimos de Dios edifica, construye, es positivo en todos los aspectos. Es el amor de Dios, este amor que debe abundar, el que debe propagarse entre nosotros, el que siempre va a traer bien, más beneficio. Pero si tú dejas el conocimiento, solo el conocimiento, el buen conocimiento, incluso el apóstol Pablo no se está refiriendo al conocimiento malo cuando le dijo eso a los corintios, solo el buen conocimiento, aún y cuando es conocimiento bíblico, aún si estamos rellenotes de conocimiento bíblico, cabezones de conocimiento, pero no abundamos en este amor, hay un serio problema en nosotros. Hay un serio problema en nosotros. Tenemos que, hermanos, ¿qué? Abundar en amor. Conocimiento sí, pero no dejemos que el solo conocimiento sin el amor, ¿qué? Sí, hermanos. El conocimiento se hace que uno se jacte. Divide. Promueve la arrogancia. Donde no hay amor, el conocimiento viene a ser destructivo, viene a dividir, viene a aplastar, viene a dañar, viene a destruir. Debilita el cuerpo de Cristo, debilita la iglesia, hace que otros caigan, que tropiecen. Mientras que en el amor, eso es lo que necesitamos. En eso es que debemos abundar. Y debemos saber que este amor nadie lo para, nada lo para. Con este amor es suficiente. Dijo el apóstol Pablo, capítulo 8, verso 1 a los Corintios, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, todos sabemos, tenemos la doctrina correcta, dice el apóstol, tenemos la doctrina correcta de que eso no tiene valor, que esto es así, sabemos discernir, sabemos entender, pero como leeremos más adelante y explicaré allí en Filipenses, abundar en amor aún más y más en todo conocimiento, lo veremos más adelante, pero ahorita lo que quiero plantear es, imagínense, dice el apóstol Pablo, sabemos tal cosa, pero dice lo siguiente, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces en Filipenses el apóstol Pablo como que está notando un peligro similar. Hay conocimiento del Evangelio, hermanos. Y en el caso de los filipenses, como ya lo he explicado, habían ciertos grupos de personas que, ¿qué dice el apóstol Pablo? Acuérdense, se atreven a hablar la palabra, pero hay algunos, dice, versículo 14, que a la verdad predican a Cristo, ese es conocimiento, predican a Cristo por envidia y contienda, ¿ve? Conocimiento pero sin amor. Entonces por eso el apóstol Pablo va a llevarnos a decir, abunde este amor en todo conocimiento y discernimiento. Amados míos, nosotros somos una iglesia que podemos sentirnos muy seguras de las cosas que sabemos y hemos aprendido, ¿no es cierto? Conocemos tanto. Muchos de ustedes dicen, estoy seguro que ahí es la iglesia donde quiero estar porque ¿cómo aprendo? ¿Cuánto he aprendido? Hay tantas cosas que yo no entendía, estaba confundido, no sabía. Bueno, espero, hermanito, no vaya a ser que tal vez yo estoy exagerando, ¿verdad? Y más bien ustedes estén aquí porque más los confundo y dicen, ay, me gusta que pastor porque me pierde, pero es lo que me gusta, que no lo entiendo. Hermanos, sabemos tanto, pero no podemos quedarnos con solo conocimiento porque el conocimiento tarde o temprano nos va a envanecer.
que el amor de Dios en nosotros abunde aún más y más en todo conocimiento. No solo abunda el conocimiento, sino el amor de Dios primariamente abarcando, ¿qué, hermanos? Así como abarca la fe, así como abarca la esperanza, abarque, ¿qué, hermanos? El conocimiento, abarque lo que sé. Al abarcar lo que sé, entonces me va a dominar para hacer, como los cristianos en Tesalónica, a quien el apóstol Pablo pudo decir: cada vez que me acuerdo de ustedes, delante de Dios doy gracias por el trabajo de su amor. Hombre, cómo trabaja el amor de Dios en ustedes. Eso es lo que él quiso decir, cómo trabaja el amor de Dios en ustedes. Es que se puede ver, es que es visible, como hemos aprendido, es concreto, es demostrable, y ahora es dinámico, ilimitado. Qué lindo, ¿verdad, hermanitos? Eso es lo que nosotros tenemos que estar también considerando como un prerequisito, como una condición. La primera condición para tener un testimonio evangelístico como se requiere es, hermanos, ¿qué? Es que, hermanitos, desarrollar el amor cristiano. Y hemos considerado que ese amor cristiano tiene, como lo sabemos, es de origen divino, se demuestra humanamente y es dinámico, ilimitadamente dinámico. Ahora vamos a quedarnos ahí nada más a medias con ese punto y lo continuaremos el próximo domingo, Dios mediante, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. ¿Se quieren poner de pie, por favor, conmigo? Miren, ya me pasé 6 minutos y dije que iba... Ay, ay, ay. Señor, llévame o arréglame. Oremos, hermanitos. Amado Padre, nuestro Dios, te damos las gracias por habernos concedido en esta hora, haber puesto nuestra atención en tus palabras, poder escuchar, Señor, la verdad de tu palabra y poder exponernos, Señor, en nuestro pensamiento y nuestro corazón. Oh Padre, nuevamente nos has puesto un estándar tan elevado. Nos has puesto, Señor, una realidad tan suprema para demostrar y recordarnos, oh Señor, que nuestra vida cristiana no se vive sin depender de ti. Somos responsables de abundar en amor entre nosotros, pero no podemos hacerlo sin depender de ti, que nos has dado este amor y que has hecho de este amor tuyo en nosotros lo que ahora sabemos, con una capacidad dinámica ilimitada. Señor, hemos estado pecando contra ti. Hemos estado, Señor, pecando porque, Señor, no hemos estado poniendo atención más a tu amor en nosotros. Nos hemos más, Señor, enfrascado y nos hemos más concentrado en saber y aprender y conocer y estudiar, lo cual es bueno, pero, Señor, nos hace falta ver todo ese conocimiento, todo ese estudio, todo ese aprendizaje cubierto en amor, dominado por el amor, amparado en tu amor. Necesitamos, oh Señor, que tu amor se despliegue en todo lo que sabemos, en todo lo que conocemos, en todo lo que entendemos, en todo lo que estudiamos, en todo lo que servimos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que damos, Señor, para estar listos para que el mundo diga: mira cómo se aman. Padre, para que tu Hijo sea conocido a través de nosotros por el amor que tú has derramado en nosotros y que haces que crezca y que se desarrolle en nosotros. Nos has dado algo, lo único real, que no se descompone, que sobrepasa el tiempo y que entre más se practica, más se engrandece. Cosa maravillosa, Dios. Qué cosa maravillosa. Perdónanos por la torpeza de nuestro corazón, Padre. Perdónanos por no concentrarnos en tu amor, por no ver la dimensión de tu amor, su anchura, su profundidad, su altura,
Pedimos pues que tu Espíritu, Señor, nos haga fuertes dentro de nuestro ser a través de este amor, que podamos ver este amor actuando en nuestras vidas, de tal manera que podamos también comprobar que nada es imposible para ti, de la capacidad tuya de hacer todo lo que te has propuesto hacer en la iglesia y a través de la iglesia. Ayúdanos, oh Señor, por favor, a desear este crecimiento en amor entre nosotros. Ayúdanos a vivir experimentándolo. Por favor, mi buen Dios, concédenos un corazón deseoso de ver tu amor desarrollándose, de ver tu amor entre nosotros capacitándonos y de ver tu amor, Señor, poseyéndonos, para que las palabras de tu Hijo Jesús se cumplan también en nosotros, quien dijo: en esto el mundo conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos unos a otros, con ese amor. Un amor que todo lo puede, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor, Dios, en nosotros. No es un amor que obtendremos, es un amor que poseemos. Te pedimos que lo desarrolles al máximo, para que Jesucristo sea glorificado en todos nosotros. Y también pedimos por aquellos que no tienen este amor, que son felices por ese amor humano, pero que es traicionero, por ese amor que decepciona, por ese amor pasajero. Te rogamos por las personas que hoy aquí o que nos oirán este mensaje y le has puesto en sus corazones el deseo de ese amor en sus vidas, de ese amor desarrollándose, de la experiencia de ese amor tuyo, Dios. Concédeles tener ese amor en Jesucristo. Concédeles recibir a tu Hijo amado como su Señor y Salvador. Que en arrepentimiento y fe se apropien de tu Hijo amado para tener el amor en tu Hijo. Te lo pedimos. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Pueden sentarse.